Bienvenidos cada uno de ustedes, amados hermanos, hermanas y amigos que muy amablemente nos acompañan. Vamos a disponer nuestro corazón los siguientes minutos para así considerar una porción de la palabra de nuestro Dios. Considerar un tema, considero importante, un tema que sin lugar a dudas necesitamos conocer para poder ayudar a aquellos que están en error. Cientos, miles y miles de personas, tal vez millones de personas que necesitan ayuda y que están confundidos en cuanto a este tema. ¿Hacen los hombres milagros hoy en día? Ese va a ser el tema que nos va a ocupar en esta tarde, para poder así, hermanos, entender cuál es la voluntad de Dios en cuanto a este tema. La postura de muchos grupos religiosos en la actualidad es que los milagros siguen existiendo hoy en día en la vida de la iglesia. Pero la realidad, lo cierto es que hay mucha evidencia bíblica de que los milagros semejantes a los que encontramos en la Escritura no existen hoy en el mundo. Vamos a considerar en este estudio estas evidencias, estas pruebas. Primeramente, queremos afirmar, hermanos, que tenemos gran confianza en el poder de Dios. Esa confianza, hermanos, en nosotros está intacta, que el poder de Dios es infinito, el poder de Dios es ilimitado. Nuestro Dios al cual servimos es el Dios todopoderoso. No queremos dejar en ningún momento la impresión de que nosotros negamos la existencia de los milagros, como los que encontramos en la Biblia. Confiamos plenamente que esos milagros que podemos ver desde las páginas del Antiguo y Nuevo Testamento es obra de Dios. Dios está detrás de todo eso. Tampoco queremos dejar la impresión que no creemos que Dios tiene el poder hoy en día de poder hacer este tipo de obras en la actualidad. En ninguna manera. Dios tiene tanto poder, hermanos, como siempre. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios podría, si fuera su voluntad, dar ese mismo poder que dio a los apóstoles, que dio a los profetas. Dios, si fuera su voluntad, Dios podría dar ese mismo poder en nuestros días a los seres humanos, pero no es así. No es, hermanos, la voluntad de Dios que en los tiempos actuales se realicen estas obras de sanidad que podíamos encontrar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a ver, hermanos, desde el principio, y vamos a decir que hay un sentido amplio de la palabra milagro y hay un sentido estricto. En sentido amplio, dicen algunas personas que un milagro es cualquier respuesta a la oración de parte de Dios. Ese ya es un milagro, que Dios desde su trono de gloria escuche lo que nosotros hablamos en secreto en nuestra habitación, desde aquí, desde la tierra. Dicen, eso ya de entrada ya es un milagro. Otros dicen que cualquier obra sobrenatural, como la regeneración del alma humana, cuando venimos a los pies de Cristo Jesús, que Dios dice, pondré un espíritu nuevo, serás una nueva persona, serás una nueva creación, una nueva criatura. Ya es, hermanos, un milagro. Algunos llegan aún a decir que cualquier cosa increíble o fascinante, como el nacimiento de un bebé, ya es un milagro. Pero en el término estricto, hermano y hermana, no hay nada de extraordinario en el nacimiento de un bebé. Puede ser algo, hermanos, maravilloso. El nacimiento de un ser humano puede ser algo hermoso, pero es bastante ordinario. Cada día en esta ciudad y en cualquier parte del mundo están naciendo bebés, están naciendo seres humanos. Es algo maravilloso, es algo hermoso, es algo que Dios hace, y hermano, ni usted ni yo podemos saber cómo lo hace. Pero eso no es un milagro.
Eso es algo que podemos ver ordinariamente, todos los días sucede. Ese es el sentido amplio de la palabra. Y a veces las personas se confunden en el sentido amplio y en el sentido estricto que maneja la Escritura cuando habla de este tema, cuando habla de milagros. Para muchos los milagros es algo que debemos esperar como un hecho cotidiano, como un hecho habitual en nuestra vida. Hay grupos religiosos que dicen, hoy va a haber servicio de milagros, no falten, lleven a su familia, lleven a los enfermos, es un servicio de milagros. Se van a realizar milagros, vayan, ahí los esperamos. Y si ese es el caso, los milagros podrían llamarse ordinarios y ya no extraordinarios. Hay algunos periodos, hermanos, de tiempo en la historia bíblica donde hay una abundancia de milagros, una enorme oleada de milagros concentradas en un periodo determinado de tiempo. Por ejemplo, la vida de Jesús, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hubo una ráfaga, podríamos llamar así, de milagros. También vemos una gran cantidad de milagros en la vida de Moisés, cuando este siervo de Dios vivió sobre la tierra. Más adelante, durante la vida de los profetas Eliseo, el profeta Elías, así como también el profeta Daniel. Pero en la gran mayoría de los periodos de los tiempos del Antiguo Testamento, los milagros estuvieron ausentes. Es decir, no ocurrieron de manera consistente, de manera mensual, de manera anual. En ocasiones pasaban décadas sin que hubiera milagros, sin que estuvieran estos momentos concentrados los milagros. Y eso es algo muy interesante. Y eso es algo que vamos a explicar en este estudio. ¿Por qué hubo grandes periodos de tiempo en la historia bíblica en los cuales no se realizaron milagros? O no eran tan comunes estas obras. Vamos a ver, hermanos, la palabra milagro. Milagro, del griego dunamis, se usa de obras de origen y carácter sobrenatural. Este es el sentido estricto de la palabra. Ese es el sentido que vamos a considerar en nuestro estudio. Dunamis. Se usa de obras de origen y carácter sobrenatural que no podrían ser producidas por agentes y medios naturales. Y hay muchos textos en la Escritura. No los vamos a leer, pero hay una gran cantidad de textos donde aparece esta palabra, dunamis, milagros. El Señor, una y otra vez, realizaba los milagros. Hay otra palabra, aparte de milagros, que es dunamis, y es la palabra prodigios, que viene traducida de la palabra teras, palabra griega de donde proviene el término terror, y denota, hermanos, algo inusual, algo que provoca que el observador se maraville al contemplar estos acontecimientos, quede perplejo, quede totalmente maravillado. Y esta es la palabra teras, prodigios. Y está también la palabra señal. Los milagros, hermanos, son acontecimientos que indudablemente tenía implícito la intervención de Dios, la intervención divina en ellos. La palabra semeión, que quiere decir señal, es otra palabra que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento, y está la palabra milagro, prodigio, señales, maravillas. La palabra semeión es señal. En el Nuevo Testamento se utiliza para referirse a milagros como evidencias de autoridad divina. Una señal, como su nombre lo indica, es algo que apunta a algo. Es algo que dirige nuestra atención a algo específico, hacia la intervención de un ser todopoderoso, de un ser que puede pasar por encima de las leyes de este mundo,
cosa que ningún ser humano puede hacer. Pero ese Dios sí, ese Dios al cual servimos, y esa es una señal. Hechos capítulo 4. Vamos a ver ese pasaje donde aparece la palabra señal. Hechos, en el capítulo 4 y en el versículo 30. Hechos capítulo 4, versículo 30. Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y ahí aparece una vez más la palabra señales, ¿verdad? Sanidades, señales y prodigios. En el capítulo 5 y versículo 12 dice la Escritura, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, hermanos, ahora vemos a otro grupo de personas. Por mano de los apóstoles, dice ahí, se hacían muchas señales y se hacían muchos prodigios, y glorificaban a Dios por ello. Y estos hombres daban la gloria a Dios y decían, esto que estamos haciendo no lo hacemos por nuestra propia cuenta, como si fuera poder de nosotros, sino que Dios, el Dios Todopoderoso, Él hace todas estas cosas. Recordamos el caso de aquel hombre llamado Nicodemo, aquel hombre que vino a Jesús de noche y se acercó a él y le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y ahí aparece otra vez esta palabra, señales. Podríamos decir, es la palabra favorita, es la palabra predilecta del apóstol Juan, del discípulo amado. ¿Cuántas veces no dice en su evangelio señales, señales, prodigios y señales? Y aquí es una vez más cuando encontramos esta palabra. Le dice este hombre, nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y eso estaba demostrando algo muy importante en la persona de Jesús. Las señales, hermanos, son manifestaciones del poder divino. Las señales inspiran asombro, las señales hacen que las personas se maravillen al contemplarlas, queden admiradas con aquello que ocurre. Y vamos a ver algunos ejemplos de lo que es un milagro de Dios. En el Mar Rojo, conocemos la historia. El pueblo de Israel había servido al pueblo de los egipcios por 400 años. Y en este tiempo el clamor de los hijos de Israel llegó a la presencia del Señor. Y se acordó el Señor de la promesa que había hecho muchos años antes a Abraham. Y por mano de Moisés saca al pueblo de Israel de mano de servidumbre, del poder de los egipcios. Después de aquellas plagas que hemos estudiado y que conocemos, las plagas de Egipto, la última plaga, los primogénitos, todo primogénito de los egipcios fue muerto en una sola noche. Precisamente lo que conocemos, lo que hablaba nuestro hermano Ricardo hace un momento, la Pascua. Ningún primogénito de los hijos de Israel murió, solamente los hijos de los egipcios. Entonces Faraón por fin deja ir al pueblo y el pueblo va marchando por el desierto y es dado aviso a Faraón, Israel huye delante de tu presencia. Faraón ya lo sabía. Faraón sabía que el pueblo iba a salir al desierto a ofrecer sacrificios a Dios. Pero dice, ¿qué es lo que hemos hecho? Dice Faraón. Hemos dejado ir a nuestros sirvientes
hemos dejado ir a Israel, vayamos tras ellos. Y allá va aquel hombre obstinado, Faraón, tras el pueblo de Israel. En un momento determinado voltea el pueblo y mira los ejércitos de los egipcios que vienen tras ellos, y ellos tenían el mar enfrente como muralla, y le dicen a Moisés: ¿no había sepulcros, Moisés, en el pueblo de los egipcios para habernos traído a morir en este lugar? ¿No había suficientes sepulcros allá que nos ha sacado el desierto para que aquí queden nuestros cuerpos? Y les dice Moisés: no teman, porque hoy Jehová hará gran salvación. Y es ahí, en Éxodo capítulo 14 y en el versículo 21, donde podemos encontrar este milagro, esta obra de nuestro Dios. Y dice Éxodo capítulo 14, desde el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, es decir, para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco. Y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Eso es, hermanos, lo que sucedió aquel día. Es historia bíblica. Imagínense, hermanos, el terror de los egipcios al querer regresar, cuando se dan cuenta que Jehová está peleando por el pueblo de Israel y quieren regresar y quieren huir. Vayamos, huyamos de Israel. Pero se encuentran con el mar. Está regresando el mar a su lugar. No tienen para dónde irse.
trastorna los carros, trastorna su huida, y por la mañana todos los muertos sobre el mar del pueblo de los egipcios. ¿Quién puede abrir el mar, hermanos? ¿Quién puede sacar su vara, golpear las aguas y dividir las aguas del mar? Solamente Dios. Y Dios le dice a Moisés en determinado tiempo: ¿por qué clamas a mí? En otras palabras, ¿qué estás haciendo, Moisés, aquí? Date prisa. Abre las aguas para que pasen en seco. Y esto, hermanos, es algo que maravilló no solamente al pueblo de Israel, sino a todos aquellos pueblos por los cuales iba entrando Israel, conquistando con mano fuerte. Pero, hermanos, vamos a ver otra situación. Esto es algo sobrenatural totalmente. Esto es un milagro en su esencia pura. Pero el sol se detuvo por casi un día entero. Podríamos decir, el día más largo de toda la historia. Antes de él, dice la Escritura, no ha habido un día más largo, y después de él no lo habrá. No se apresuró el sol a meterse por casi un día entero. ¿Qué sucedía? Ya había conquistado el pueblo de Israel a Jericó, ya habían caído las murallas de Jericó. Sigue adelante, se enfrenta al pueblo de Ai, un pueblito pequeño, lo derrota. Y más adelante, Josué capítulo 10, sucede algo muy, muy interesante. Josué capítulo 10. Un pueblo hace las paces con Israel, y esos habitantes de Gabaón vieron que venía el pueblo de Israel con mano fuerte, y los gabaonitas hicieron alianza con el pueblo de Israel. Hicieron trampa, lo que ustedes gusten, pero de alguna manera fueron astutos, ¿verdad? Dijeron: venimos de tierras lejanas. Pusieron calzados viejos, agarraron pan muy lamoso, muy viejo, y se hicieron pasar por extranjeros que venían de muy lejos. Era mentira, eran personas que vivían ahí. Y había 5 reyes que dijeron: esos de Gabaón es un pueblo fuerte, hay hombres valientes ahí, y ahora están del lado de Israel. Vamos a eliminar a ese pueblo. En otras palabras, es un pueblo que nos ha dado la espalda. Es un pueblo que ha desertado de pelear contra los israelitas y se ha hecho al lado de ellos. Y aquí hay 5 reyes que marchan contra los del pueblo de Gabaón. Los del pueblo de Gabaón mandan mensaje a Josué y le dicen: baja y defiéndenos, porque nos van a matar. Vienen tras nosotros. Al instante, Josué se levanta con todo su ejército del pueblo de Israel y va en la ayuda de los del pueblo de Gabaón. Entonces, ahora se encuentran estos 5 reyes con que Israel defiende a los de Gabaón, y empiezan a huir. Y le dice Dios a Josué: ve, pelea contra ellos, porque yo te voy a dar la victoria. Yo voy a estar contigo y los vas a derrotar. Y ahí va Josué con su ejército a defender a los de Gabaón, que habían hecho alianza con ellos. Josué capítulo 10, dice el versículo 12: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová
peleaba por Israel. Impresionante, hermanos. Nos quedamos maravillados cuando escuchamos estas palabras. Habiendo oído Jehová la voz de un hombre para parar el curso natural, para parar ese movimiento de rotación, ese movimiento de traslación que tiene la Tierra alrededor del Sol, todo se detuvo. Casi un día entero. La luna, los planetas, todo se detuvo. Pero en la Tierra seguía habiendo sucesos, seguía pasando todo. Increíble, no lo puedo explicar, no lo puedo entender. Porque el pueblo de Israel se estaba vengando de sus enemigos y necesitaban tiempo, que no se nos haga de noche, queremos vengarnos de nuestros enemigos. Y el Señor detiene el reloj. Se paró el reloj, se paró el tiempo. Impresionante. Fuego del cielo consume el holocausto. ¿Cuántas veces hemos oído esta historia? Y cada vez que la escuchamos nos deja fascinados, nos deja maravillados. ¿Qué está sucediendo en el pueblo de Israel? Hay tanta maldad. Está esta mujer Jezabel, está Acab, el rey, y han dado muerte a todos los profetas buenos, profetas de Jehová. Hay un profeta, un hombre de Dios que esconde 100 profetas por ahí, y Elías ha orado a Dios para que la lluvia no caiga sobre la tierra. Y ya tenía 3 años y medio que no llovía sobre la tierra de Israel. Había hambre, no solamente los seres humanos estaban pasando hambre, sino también los animales no tenían que comer, no había hierba. No había hierba para que comieran, no crecía nada, no había agua. Entonces, aparece en escena nuevamente este hombre que por muchos años había estado escondido. Dios lo había protegido y lo tenía escondido. Y un cuervo venía y lo alimentaba. Otra cosa, hermano, sobrenatural. Un cuervo traía comida en su pico y le llevaba comida al profeta Elías. Pero este hombre aparece delante del rey y le dice: trae a todos los profetas de Baal que tienes. Tráelos a este monte. Estaban en el monte Carmelo. Y vamos ahí al libro de Primera de Reyes, porque el rey atiende a la voz de Elías y trae a los 400 profetas de Baal. Primera de Reyes, capítulo 18. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando.
o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Ahí está el profeta, burlándose de estos profetas falsos que adoraban a Baal. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos. Se sajaban, se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo, dice la Escritura, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que no, dice, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. Ahí los mató a los 450 profetas de Baal. Pero ¿qué es lo extraordinario? ¿Por qué la gente se quedó maravillada, hermanos? Porque Jehová Dios contestó a la voz de un hombre, de un profeta, con fuego que consumió el holocausto, la leña, las piedras, el agua. Consumió absolutamente todo, y el pueblo presente viendo este acontecimiento, totalmente inusual, nada cotidiano, sino totalmente extraordinario. Esos eran, hermanos, los milagros en el Antiguo Testamento. Y pues qué decir de Naamán, general del ejército del rey de Siria, varón valiente, temeroso de Dios. No, ese era Cornelio. Este era un varón por el cual Jehová había dado salvación a Siria. Era un hombre valiente, valeroso en extremo. Era un hombre que era, hermanos, en cuanto al valor, dice que era extremista. Pero tenía un problema, tenía una dificultad, era leproso. Tenía lepra. Entonces este hombre va al profeta de Dios y el profeta le dice: ves y zambúllete 7 veces en el Jordán. Va el criado, ¿verdad? Y le dice estas palabras a Naamán. Después de que un criado le insta y le dice: escucha la voz de estas personas, porque no te están mandando una gran cosa. Si te mandaran una gran cosa, ¿no serías capaz de hacerla, Naamán? ¿Cuánto más zambúllete y lávate en ese río? Y Naamán va y se zambulle 7 veces. Cuando sale la 7ª vez, dice la Escritura que su piel se había convertido en una piel tersa, suave, como la piel de un niño. Y este hombre reconoce que hay Dios en Israel y dice: que mi Dios me perdone
cuando entrare al templo del Dios de mi amo, y mi amo se inclinare sobre su Dios y apoyare su brazo sobre mi hombro. Que Dios me perdone, porque de hoy en adelante, para mí, el Dios verdadero es el Dios de ustedes, es el Dios del cielo. La sanidad de un hombre. Había muchos leprosos, dice la Escritura en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Naamán. Pero Dios no sanó a todos los leprosos de ese tiempo, sino solamente a uno, a este sirio, porque tenía un propósito. Y así podemos ver, hermanos, más adelante, ejemplos de milagros en la vida de Cristo Jesús. Jesús sana a los ciegos. Aquí tenemos a un ciego que recibió la vista. Dice Juan 9:6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. En un instante, ese ciego de nacimiento ahora podía ver. Ahora estaba sano totalmente. Aquí hay un leproso ya con su piel cayéndose, y estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Imagínense, hermanos, sano este hombre totalmente. Aquí encontramos otro leproso, ahora en el Nuevo Testamento, siendo sanado por el Señor. Había un paralítico también que no podía llegar a donde estaba Jesús, y dice que unos hombres lo bajaron por el techo haciendo una abertura. No hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados se son perdonados. Y empieza ahí una discusión diciendo, este hombre dice blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Ahí están los escribas y los fariseos diciendo, ¿quién puede perdonar pecados? Jesús les dice, conociendo sus pensamientos, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Diciendo, ¿quién puede perdonar pecados? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad. Dice ahí el verso 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, y esa palabra, hermano, es muy importante, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, dice ahí, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. Esos eran los milagros del Señor. En este periodo, hermanos, de tiempo, hubo una gran cantidad de milagros. Los endemoniados, hermanos, allá en Mateo 8, endemoniados gadarenos, que salían de los sepulcros dando voces feroces en gran manera, los ataban con cadenas y las cadenas eran hechas pedazos. Nadie podía con ellos. Fueron sanados por el Señor. Una mujer con flujo de sangre viene a mi mente, 18 años enferma esta mujer, padecía de flujo de sangre, dijo, si tan solo tocar el manto del Señor seré limpia. Se acerca por detrás del Señor, toca su manto, ella tenía la fe que se iba a sanar si tocaba el manto del Señor. Voltea al Señor y dice, ¿quién me ha tocado? Le dicen los discípulos, Señor, ¿no ves cuánta gente hay aquí? Y todavía preguntas quién te ha tocado. Vas entre la multitud, te van apretando, te van empujando, pero el Señor sabía que alguien le había tocado de una manera especial. Y aquella mujer va y se siente descubierta y dice, Señor, yo te toqué, porque me dije para sí, si toco su manto seré sana. Dice, mujer,
grande es tu fe. Y tantos hermanos sordos, tartamudos, el siervo del sumo sacerdote, Malco. Todos los evangelios hablan de este acontecimiento, de que uno de los discípulos del Señor defiende a su Señor, pero solamente Lucas dice que le corta la oreja y que Jesús lo sana. Los demás dicen que le corta la oreja, pero Lucas dice Jesús le sanó. Y Juan, el discípulo amado, añade, ese siervo del sumo sacerdote se llamaba Malco. Le cortan la oreja, el Señor le dice, no pasa nada, no te preocupes. Ese hombre queda con su oreja restaurada, sin tratamientos, sin medicina. Esos eran, hermanos, los milagros. Esta lección va a continuar en otra ocasión para seguir viendo el siguiente punto, que es qué propósitos tenían. Y ahí es donde vamos a ir entrando al punto de los puntos principales de esta lección. ¿Cuál era el propósito de los milagros? Pero ahorita queremos invitar a alguna persona que no es miembro de la iglesia, si ya ha oído el Evangelio, ya cree en el Señor Jesucristo, y se ha dado cuenta que ha fallado a Dios, y está arrepentido de haber dejado los mandamientos del Señor, ya ha escuchado por algún tiempo, ya sabe lo que Dios demanda de usted, y quiere venir a los pies del Señor, ¿por qué no confesar delante de todos estos testigos? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Quiero ser bautizado, quiero ser bautizada para perdón de mis pecados. Después, por medio del bautismo, venir a tener esperanza de vida eterna. Venir a formar parte de la iglesia, del pueblo de Dios, de la porción especial de Dios. Si hay una persona que anhela esto, póngase de pie, levante su mano, pase aquí al frente y le vamos a ayudar. Aquí, detrás de esta pantalla hay agua, ahí atrás hay ropa seca, con la cual puedes cambiarse para poder ser bautizado, ser bautizada, y después, hermano, hermana, amigo, después tendrá una nueva vida. Si hay algún hermano también que ha dejado de servir al Señor y anda errante, anda sin esperanza en estos momentos, ¿por qué no hacer arreglos con el Señor? Dios le invita, la iglesia le invita, pero la respuesta y la decisión es solamente suya. Dios les bendiga. Vamos a cantar el himno que nuestro hermano tiene preparado.